Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y creo que va a ser realmente interesante para todos ustedes. Vamos a sumergirnos en un tema que toca el corazón, algo sobre relaciones, apoyo y esos momentos en los que la vida nos pone a prueba. Como saben, en este canal nos gusta traerles las noticias más frescas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, y hoy no será la excepción. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y un apoyo que ha resultado ser inesperado, especialmente en uno de los momentos más difíciles para alguien muy cercano a él. Y bueno, antes de que nos lancemos de lleno en el contenido, si aún no lo han hecho, les invito a que se tomen un segundito y le den a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí. Es totalmente gratuito y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, nos ayudan muchísimo a seguir creando este contenido que tanto nos gusta compartir con ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. El título de hoy, Kerem Bürsin, apoyo inesperado a su ex en su peor momento, ya nos da una pista de lo que vamos a tratar. Y es que a menudo vemos las rupturas como finales definitivos, como puntos de inflexión donde las vidas de las personas se separan y cada uno sigue su camino. Pero la realidad, como casi siempre, es mucho más compleja y matizada. Las relaciones, especialmente aquellas que fueron significativas, dejan huellas, y a veces, esas huellas se manifiestan en gestos que nos sorprenden y nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana y la capacidad de empatía. Kerem Bürsin, para quienes no lo conocen, es un actor turco que ha ganado una enorme popularidad, no solo en su país natal sino a nivel internacional, gracias a su carisma, talento y por supuesto, a su participación en exitosas producciones. Su vida personal, como la de muchas figuras públicas, ha sido objeto de atención mediática. Y una de las relaciones que más interés generó fue la que mantuvo con Hande Erçel, otra reconocida actriz turca. Su noviazgo fue seguido de cerca por sus seguidores, quienes admiraban la química entre ambos tanto en la pantalla como fuera de ella. Sin embargo, como suele suceder en Hollywood y en el mundo del espectáculo en general, las relaciones a veces llegan a su fin, y la de Kerem y Hande no fue la excepción. Lo que llama la atención en este caso es lo que ocurrió después de la ruptura. Porque a pesar de que ya no estaban juntos sentimentalmente, la vida, o quizás el destino, les tenía preparada una prueba, y la reacción de Kerem Bürsin ha sido precisamente lo que nos trae hoy aquí. Estamos hablando de un momento delicado, un peor momento como dice nuestro título para Hande Erçel. Y en medio de esa adversidad, surge el gesto de su expareja, un gesto que va más allá de lo esperable y que revela una madurez y una comprensión que francamente son dignas de admirar. Para entender completamente la magnitud de este apoyo, es crucial recordar el contexto. Sin entrar en detalles escabrosos, la situación por la que atravesaba Hande Erçel era una que conmocionó a muchos de sus seguidores y al público en general. Se trataba de un asunto personal y doloroso, algo que pone a prueba la fortaleza de cualquiera. Y es precisamente en estos momentos de vulnerabilidad extrema, cuando las fachadas caen y la verdadera esencia de las personas se revela, que un acto de bondad o de apoyo puede tener un impacto inmenso. Aquí es donde entra Kerem Bürsin. Las noticias, los reportes y los testimonios cercanos sugieren que a pesar de que su relación sentimental había terminado, Kerem no dudó en ofrecer su respaldo a Hande. Y no estamos hablando de un simple me entero y te mando un mensaje. Se habla de un apoyo más sustancial, quizás emocional, quizás práctico, pero definitivamente presente. Este tipo de gestos son los que rompen con los estereotipos de las relaciones tóxicas o las enemistades post-ruptura que a veces se pintan en los medios. Demuestran que es posible mantener un respeto y un cuidado por la otra persona, incluso cuando los caminos sentimentales se han bifurcado. Imaginemos por un momento lo que esto significa para Hande Erçel. Estar pasando por un momento de crisis personal es aterrador y solitario. Saber que tienes el apoyo de personas que te han querido, incluso si esa fase ha pasado, puede ser un bálsamo increíble. Que tu expareja con quien compartiste sueños y momentos íntimos, decida estar ahí para ti sin segundas intenciones aparentes, más allá de mostrar humanidad y empatía, es un acto de una generosidad emocional que habla mucho de su carácter. Ahora, ¿cómo se enteró el público de este apoyo? Por lo general, estas cosas no suceden en un vacío. A menudo la información se filtra a través de amigos en común, de declaraciones sutiles, o incluso de la propia observación del público.
Es posible que Kerem no haya hecho un anuncio público grandilocuente sobre su apoyo, y eso, en sí mismo, podría ser parte de la naturaleza del gesto, un acto de solidaridad privada en lugar de una exhibición pública. Sin embargo, la prensa del corazón turca, siempre atenta a los movimientos de sus estrellas, captó estos indicios. Y fue a partir de esas observaciones que la historia comenzó a tomar forma, circulando en las redes sociales y en los portales de noticias de entretenimiento. Lo que podemos deducir de esta situación es varias cosas importantes. Primero, que las relaciones, incluso cuando terminan, no siempre se convierten en animosidad. Existe la posibilidad de mantener un vínculo de respeto y preocupación mutua. Segundo, que la empatía y la compasión son valores universales que trascienden las etiquetas de expareja. Kerem Bürsin, al parecer, demostró que, más allá de cualquier diferencia o de la imposibilidad de continuar juntos sentimentalmente, la amistad y el apoyo genuino pueden prevalecer. Es fácil caer en la trampa de pensar que una vez que una relación termina, todo contacto debe cesar, que el pasado debe ser enterrado. Pero la realidad es que las personas que estuvieron en nuestras vidas, y con quienes compartimos experiencias significativas, influyen en nosotros de maneras profundas. Y cuando uno de ellos atraviesa un momento de dolor, es natural, o al menos deseable, que aquellos que alguna vez lo amaron o apreciaron sientan la necesidad de ofrecer consuelo. El hecho de que Kerem Bürsin haya sido el que ofreciera este apoyo, y que además se le considere su ex, añade una capa de complejidad y de interés a la historia. Podríamos especular sobre los motivos. ¿Es pura nobleza? ¿Es el recuerdo de los buenos tiempos? ¿Es el reconocimiento de que, a pesar de todo, Hande es una persona a la que él conoció profundamente y a la que le desea lo mejor? Lo más probable es que sea una combinación de todo esto. Y lo que es más importante, es un acto que, sin importar las motivaciones exactas, ha tenido un impacto positivo en Hande Erçel durante un periodo difícil. Este tipo de noticias nos recuerdan que el mundo del entretenimiento, a pesar de su brillo y a veces de su superficialidad, también está habitado por personas reales, con emociones reales, que enfrentan los mismos desafíos que enfrentamos todos nosotros. Y las reacciones de estas figuras públicas ante la adversidad pueden servirnos de inspiración. Nos muestran que es posible actuar con dignidad, con empatía y con una generosidad de espíritu que a menudo subestimamos. Además, el tema del apoyo a una expareja en un momento difícil también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Cómo manejamos nuestras rupturas? ¿Somos capaces de extender una mano amiga si la persona, con la que compartimos nuestra vida, y a quien quizás aún guardamos cariño, está pasando por un mal momento? No siempre es fácil, claro está. Hay muchas variables y cada situación es única. Pero el ejemplo de Kerem Bürsin nos ofrece un modelo a seguir, una forma de entender que la conexión humana puede ser resiliente y adaptable. Las redes sociales, como siempre, han jugado un papel importante en la difusión de esta noticia. Los fans de ambos actores han reaccionado de diversas maneras. Algunos han elogiado a Kerem por su madurez y caballerosidad, mientras que otros han aplaudido la fortaleza de Hande. Y es que al final del día, detrás de las pantallas de televisión y de las cámaras, hay personas reales que se enfrentan a desafíos muy humanos. Podríamos pensar en la presión mediática que ambos actores deben sentir. Estar constantemente bajo el escrutinio público, con cada uno de sus movimientos analizado y comentado, no debe ser fácil. Y en medio de todo eso, que Kerem haya decidido actuar de esta manera, demuestra una cierta fortaleza interior, una convicción en sus propios valores que es admirable. No se dejó llevar por el murmullo general o por las expectativas de cómo debería ser una ruptura en el mundo del espectáculo. Este episodio nos deja con una sensación de esperanza, creo yo. En el sentido de que la bondad y la empatía pueden existir incluso en circunstancias que uno podría imaginar como conflictivas. Nos muestra que las personas pueden crecer y evolucionar, y que el pasado no tiene por qué dictar el presente o el futuro de las interacciones humanas. Consideremos también la perspectiva de Hande Erçel. Recibir este tipo de apoyo en su peor momento, de alguien que la conoce íntimamente, debió haber sido un consuelo inmenso. En esos momentos de vulnerabilidad, cualquier gesto de calidez y comprensión puede significar el mundo. Y que ese gesto provenga de una expareja añade una dimensión de significado, demostrando que, a pesar de que la relación romántica terminó, el respeto y el afecto subyacentes no se extinguieron por completo. En resumen, la historia de Kerem Bürsin ofreciendo apoyo inesperado a Hande Erçel en su peor
Momento es un recordatorio poderoso de que la humanidad y la compasión pueden prevalecer sobre las convenciones y las expectativas. Es un ejemplo de cómo las personas pueden trascender las etiquetas y demostrar un apoyo genuino en tiempos de dificultad. Nos enseña que las rupturas no siempre son puntos finales definitivos, sino a veces transiciones hacia formas diferentes de conexión y cuidado. Y eso, en mi opinión, es una lección valiosa para todos nosotros. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado este interesante giro en la vida de dos figuras públicas, analizando el significado de ese apoyo inesperado en un momento tan crucial. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de las relaciones, la empatía y la importancia de la bondad humana. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este contenido y que les haya parecido tan intrigante y reflexivo como a mí. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver este vídeo y a aprender conmigo. Su atención significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando material de calidad para ustedes. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les pareció el gesto de Kerem Bürsin? ¿Creen que es importante que los ex mantengan una relación de apoyo? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar? Déjenme sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y siempre intento responder a la mayor cantidad de comentarios posible. Su perspectiva es muy valiosa para enriquecer nuestras discusiones. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda enormemente a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que puedan estar interesados en este tipo de noticias o que simplemente aprecien una buena historia sobre humanidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando publiquemos un nuevo vídeo. Una vez más, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y manténganse curiosos.